Hola mis hermanos, siempre es un gusto poder venir delante de ustedes con la palabra de Dios para predicarla, es un privilegio definitivamente. Continuamos con la serie de estudios donde estamos hablando de la manifestación del poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, si bien es cierto que decimos que es Hechos de los Apóstoles, en realidad debería ser Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Antes de continuar con el pasaje que nos corresponde hoy, con el tema que nos corresponde hoy, quiero pedirles que me acompañen en oración y que esta oración sea para disponer nuestros corazones para que la palabra que Dios quiere hablar a nosotros realmente cumpla su propósito y que cada palabra que escuchemos el día de hoy sea eso, sea la palabra de Dios hablando. Así que acompáñenme a orar, incline su rostro. Amado Señor y Padre, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos el mensaje del día de hoy, Señor. Que sea para gloria tuya, que sea para edificación de tu pueblo, para edificación de la iglesia y que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, la reacción ante la oposición. Y antes de empezar a hablar, quiero que mantengan una idea en la mente. Hay una ley en la física que es una de las leyes de Newton. No recuerdo ahorita mismo el número de la ley, pero dice que toda acción va a tener una reacción. Entonces, el día de hoy quiero que usted se mantenga con esa idea en la mente. Y básicamente, la idea la vamos a trabajar de la siguiente manera. Toda oposición demanda una reacción. Así que eso lo quiero que lo mantenga porque es el enfoque que vamos a tener en todo el mensaje del día de hoy. Lo que está ocurriendo en este momento es que Dios está mostrándole al pueblo de Israel, y decimos al pueblo de Israel, pero es en realidad a todo el mundo, que de la misma forma que Él actuó en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, y también de la misma forma que actuó en los profetas y en los jueces, e incluso de la misma forma en la que actuó en el Señor Jesús, es la misma forma en la que está actuando ahora en este grupo de personas que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia es la promesa que Dios había dado, que estaba escondida y que Israel no había prestado atención o había pasado por alto, pero simplemente la había ignorado. Hemos visto muchos pasajes con el pastor Raúl, con el pastor Freddy, hemos visto muchos pasajes donde se habla de la promesa de la iglesia. Hoy voy a traerles uno más. Acompáñenme a ir al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué interesante, este pasaje me fascina y la razón por la que me encanta este pasaje es porque Dios está diciendo que iba a derramar su espíritu sobre un grupo de personas. Pero lo interesante es que a través de ese derramamiento del espíritu sobre las personas, sobre esas personas que son la iglesia, por supuesto, lo que iba a pasar es que estas personas iban a guiar al resto a la figura de Cristo. Si se dan cuenta, dice, y mirarán al que traspasaron. Hasta aquí hemos visto cómo se ha mostrado la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces tiene que entender algo usted. Dios ha elegido a la iglesia, y voy a ir ahora más individual, más personal. Dios lo ha elegido a usted y me ha elegido a mí y nos ha elegido a todos nosotros para mostrarse al mundo, para manifestarse al mundo.
En el capítulo 3, que fue la prédica que vimos la semana pasada, ocurre algo interesante. Y lo que ocurre es que hay un momento donde hay una sanidad, ocurre un milagro. Lo que ocurre es que se le da sanidad a un hombre que había tenido más de 40 años siendo cojo. Y lo impresionante no es en tanto la sanidad, sino que lo impresionante en ese caso es que la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia lo que ha hecho es dado el poder de quitar esa cárcel, ha dado libertad a los que estamos presos por el pecado. Lo que ocurrió con este hombre que tenía más de 40 años de estar cojo, de estar sin poder caminar, es que fue liberado de la opresión del pecado. Y tenemos que entender eso. Este hombre estaba cojo no porque hubiera cometido un acto de pecado, sino porque el pecado que estaba dentro de él, como dice Romanos 3:23, que todos somos pecadores, el pecado deterioraba el cuerpo. Y lo que veíamos nosotros en la discapacidad de este hombre era simplemente el pecado actuando en el cuerpo de la persona. Y Dios le da a la iglesia el poder de liberar a la gente de pecado. Ahora, esto era como una especie de introducción a lo que va a ocurrir en el capítulo 4. Lo que ocurre en el capítulo 4 es interesante. Es la primera vez que estos discípulos de Jesús se enfrentan a la oposición no estando Jesús físicamente con ellos. Ellos ya habían experimentado esto con el maestro, pero en esta ocasión estaban sin que su maestro estuviera físicamente ahí. En todo el libro, en toda la existencia que lleva la iglesia, es la primera vez que ellos se enfrentan a la oposición. Entonces es un momento donde Dios nos está mostrando cómo debemos reaccionar a la oposición. Entonces, veamos primeramente del versículo 1 al versículo 4. Estoy leyendo Hechos, capítulo 4, nuevamente, versículo 1 al versículo 4. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Quiero traer a su mente dos frases con las que inicia este pasaje. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Y estas dos frases, básicamente a donde están apuntando, es al hecho de que los interrumpieron. Y esa es precisamente la tarea que se toma la oposición. Buscan interrumpir a la iglesia. La pregunta es, ¿pero qué es lo que quieren interrumpir? Y para eso tenemos que ver qué era lo que estaba pasando antes. Solamente tenemos que mirar a la página anterior. Si vemos Hechos capítulo 3, vamos a leer versículo 12 al 15 primeramente. Y luego vamos a leer el versículo 17 y el versículo 19. Hechos 3, 12 dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Salto al versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 19.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué estaba ocurriendo antes que los saduceos y los líderes de Israel echaran manos sobre los apóstoles? Estaban predicando el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que la oposición busca interrumpir? Busca interrumpir la predicación del evangelio. Busca interrumpir que la iglesia anuncie la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sobre esto de interrumpir, podríamos preguntarnos, porque la idea es identificar quiénes son estas personas hoy en día. ¿Cómo podemos darnos cuenta esta oposición, cómo se muestra hoy en día? Vayamos un momento al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Recordemos, la idea que estamos tratando en este momento, ya sabemos que la oposición va a querer interrumpir la predicación del evangelio. Pero ¿cómo podemos identificar a esa oposición en el día de hoy? Entonces, vayamos nuevamente, como les digo, al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo del 7 al 10. Gálatas 5, versículo del 7 al 10 dice así. Usted sígame en la lectura desde casa. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Mira que dice en el versículo 7, ¿quién os estorbó? Entonces el apóstol Pablo está identificando que alguien estorbó la obra que la iglesia estaba haciendo. Y inmediatamente después nos da una pista, nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa palabra levadura el Señor Jesús la utilizó con los fariseos. Entonces quiere decir que la Biblia nos está diciendo, apunta a lo que decía Jesús sobre los fariseos. No vamos a leer el pasaje, se enfoca principalmente en Mateo capítulo 23, pero lo que vamos a mencionar son algunas características de esa oposición. Primeramente, el Señor Jesús nos dijo que son ellos, la oposición, un bloqueo, un cierre al reino de los cielos. Eso está en Mateo 23:13. ¿Qué más nos dijo el Señor Jesús? Se aprovechan de los recursos de las personas. Ahí mismo, Mateo 23:14. Quiere decir que estas personas en realidad lo que están haciendo es desenfocando a los que están escuchando la palabra de Dios para que no escuchen el evangelio. Puede ser cualquier persona. Pudiéramos hablar de un ateo, porque un ateo no cree en Dios, no cree en el evangelio. Pudiéramos hablar también de un llamado, entre comillas, ministro de Cristo, pero que no está predicando el evangelio, sino que está torciendo la palabra. O sea que pudiera ser cualquier persona que represente un cierre, un bloqueo a que escuchen el evangelio y que conozcan a Cristo y que sean salvos. ¿Quién más? Dice que estas personas se enfocan en lo superficial en lugar de que la gente desarrolle una relación con Dios. Eso está en Mateo, nuevamente capítulo 23, versículo 23. Se muestran como hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Mateo 23, 27. De labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Marcos 7, 6. Ellos buscan ser vistos por los hombres. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Mateo 6, 2 y 5. Y esto básicamente puede darnos una idea
un poco más clara de cómo se ve la oposición en nuestros días. O sea que usted tiene que tener abiertos sus ojos y despiertos sus sentidos para poder identificarlos. Puede ser que estén alrededor de usted. Ahora, veamos un poco más. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es el propósito de la oposición? Vayamos de vuelta a Hechos. Básicamente vamos a estar enfocándonos en el libro de Hechos. Ese es el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Hechos capítulo 4. O sea que usted cada vez que nos movamos mantenga su dedo separando ahí Hechos capítulo 4. Leamos el versículo 2 para entender por qué la oposición hace lo que hace. Dice así: y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. La palabra resentido se define como que estaban preocupados. Ellos estaban preocupados de que se anunciase en Jesús que había resurrección de los muertos. Recuerden que los saduceos, su doctrina era que la resurrección de los muertos no existía. Y ellos estaban preocupados. Si avanzamos un poquito, y en realidad nada más lo voy a mencionar, no voy a profundizar ahí porque sé que le va a corresponder a alguien más predicar sobre eso. Pero si nos vamos a Hechos capítulo 5, versículo 17, nos da una idea más clara. Hechos 5, 17 dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La palabra celos que se describe ahí apunta a que tenían envidia. Dice el diccionario: envidia de que el bien ajeno o de que el propio bien llegue a ser alcanzado por otra persona. Quiere decir que ese temor que tenían los saduceos, esa preocupación, era que se les quitara el bien que ellos estaban buscando o que ellos tenían en ese momento. La pregunta es: ¿cuál es el bien que los saduceos estaban buscando? Y la respuesta la podemos encontrar en Génesis capítulo 14. El bien que los saduceos estaban buscando era la gente. Ese era el tesoro que ellos querían poseer y que veían que se les estaba perdiendo. Quiere decir que la oposición, el tesoro que quiere tener es a la gente cautiva. Y como la iglesia ha sido puesta por Cristo para liberar a la gente, entonces los saduceos, y cuando digo los saduceos estoy hablando de la oposición, está preocupada. Voy a mostrarte en Génesis capítulo 14 quién más busca ese tesoro. Si nos movemos a Génesis capítulo 14, vamos a llegar a un evento bien interesante. Estamos hablando de Abraham. Resulta que Abraham había salido de una batalla y había vencido en la batalla. ¿Y qué ocurrió? En el Valle del Rey. Qué interesante que hable del Valle del Rey. Resulta que él tuvo un encuentro con dos reyes que se oponían. Uno era el rey de Sodoma, que es una figura de Satanás. Quiere decir que Abraham tuvo un encuentro con Satanás. Pero por el otro lado está el rey de Salem. La ciudad Salem significa paz, era el rey de paz. Y dice que es Melquisedec. En la Biblia nos define Melquisedec como Cristo. Y mira lo interesante que ocurre aquí. Voy a leer en realidad Génesis 14, voy a leer desde el versículo 17 para que podamos tener el contexto. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, Satanás, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, otro rey, dice rey de Salem. Salem es paz. Sacerdote del Dios Altísimo. Mira algo más sobre este Melquisedec. Sacó pan y vino. Jesús. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Mira qué pasa ahora. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Satanás está interesado en las personas, y eso es lo que la oposición busca, mantener cautiva a las personas. Y por eso es que la oposición lucha, porque ellos quieren tener ese bien. La oposición reaccionará para impedir, para estorbar o para tratar de detener el evangelio, porque ellos quieren poseer a la gente para aprovecharse de sus recursos, para ser alabados ellos, para mantenerlos cautivos. ¿Sabes cuál es el remedio a la oposición? El remedio a la oposición es hablar la palabra de Dios. No porque por medio de hablar la palabra de Dios vayamos a impedir que ellos se opongan, sino porque a pesar de que traten de callarnos, jamás podrán detener a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, 8, 9 dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mira, el apóstol Pablo estaba hablando de que a él lo habían puesto preso, pero préstale atención a lo que viene ahorita. Mas la palabra de Dios no está presa. Por eso les decía, mis hermanos, el remedio a la oposición es hablar la palabra de Dios, porque pueden ponernos presos a nosotros, pueden detenernos a nosotros. Físicamente a mí me pueden evitar, me pueden atormentar, me pueden amedrentar, pueden influir temor en mí. Pero si yo predico la palabra de Dios, a ella no la pueden poner presa. La palabra de Dios va a ser su trabajo. Entonces, vamos a entrar ahora a la defensa del evangelio. Lo siguiente que ocurrió en este pasaje de Hechos capítulo 4 es que los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que defender el evangelio. Regresemos a Hechos capítulo 4 y vamos a leer Hechos 4, vamos a leer del versículo 5 al versículo 12. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ocasiones nos tocará defender el evangelio delante de personas de mucha autoridad, pero también nos va a tocar defender el evangelio donde personas que no tienen ningún tipo de autoridad, simplemente son personas común y corriente, vamos a llamarle así, no tienen ningún puesto de jerarquía. Al final no importa si Dios te ha puesto a defender el evangelio delante de personas con mucha autoridad o personas que no tienen autoridad alguna. Sin importar, para defender el evangelio, sin importar de quién sea tu audiencia, lo importante es lo que dice aquí. Aquí hace un hincapié importante la palabra de Dios. Antes de que Pedro defendiera,
empezara a hablar, estaba lleno del Espíritu Santo. El Evangelio se defiende con el Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Entonces, es importante eso. Recuerda esa frase: el Evangelio se defiende con el Evangelio. ¿Qué hizo Pedro? Pedro le predicó exactamente lo mismo que había dicho el día anterior, antes de ser interrumpido por ellos. Les predicó el Evangelio. O sea que la defensa del Evangelio es el Evangelio, pero llenos del Espíritu Santo. No podemos defender el Evangelio sin ser llenos del Espíritu Santo. Es importante entender que cuando hablamos de defender el Evangelio, no estamos diciendo de que ahora vamos a venir a agredir a alguien y vamos a estar belicosos, ¿no? Buscando pelea. No se trata de esa defensa. Mira lo que dice Primera de Pedro. El mismo Pedro nos habla, cuando enfrentó esta situación, él mismo nos habla de cómo debe ser la defensa del Evangelio. Primera de Pedro 3, vamos a leer versículos 8 y 9 primeramente. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a saltar ahora al versículo 15 y versículo 16. Dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Presta atención, dice, estad siempre preparados para presentar defensa, pero nos dice cómo. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Defendiendo el Evangelio con mansedumbre. Si le prestaste atención a el pasaje de Hechos 4, regresemos a Hechos 4. Si le prestaste atención al pasaje de Hechos 4, te vas a dar cuenta que Pedro, a pesar de que dijo la verdad, pasaron dos cosas interesantes. Nunca le faltó el respeto a ninguna de las autoridades que estaba ahí. Y lo segundo es, él no estaba enojado. Mira lo que dice aquí, versículo 8, Hechos 4, 8, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Si se dan cuenta, él los trató con respeto. Y tú pudiéramos pensar que cuando él dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Pudiéramos pensar que Pedro les está recriminando, pero en realidad ese no es el espíritu de este pasaje. Pedro les está diciendo la verdad simplemente. Está diciéndole un hecho que ellos compartían, que ellos sabían, que todos los que estaban ahí sabían que había ocurrido. Y era que habían crucificado a Cristo. Entonces, Pedro en ningún momento está ni recriminándoles, ni está enojados, ni está faltándole respeto. Tenemos entonces que examinarnos. Cuando estoy compartiendo el Evangelio, ¿será que tengo algún tipo de sentir de rencor o de enojo? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que hacer un ajuste. El Evangelio no tiene ese espíritu de recriminar. El Evangelio no tiene el espíritu de condenar, sino que ha venido para dar paz al hombre. Juan 3:17. Nos gusta mucho Juan 3:16, pero a veces pasamos por alto Juan 3:17. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces,
Si Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, ¿será que Dios envió a Cristo? ¿Será que Dios envió a la iglesia para condenar al mundo? Por supuesto que no. La iglesia es imagen de Cristo y cumple el mismo propósito que Cristo tenía. Algo más sobre la defensa del Evangelio. Regresemos a Hechos capítulo 4. Leamos el versículo 16. Hechos 4:16 dice. Entonces, voy a leer desde el 15 para poder entrar en contexto. Dice así: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La oposición puede intimidarnos a nosotros, pero ¿sabes algo? La oposición no puede hacer algo, y es que la oposición no puede negar el Evangelio. ¿Sabes por qué la oposición no puede negar el Evangelio? Porque el Evangelio es verdad. La esencia, la naturaleza del Evangelio es que el Evangelio es verdadero. No puede ser negado por la oposición. Pero lo que sí va a intentar la oposición, ¿sabes qué es? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mira esto, la oposición no puede negar el Evangelio, porque el Evangelio es verdad. Pero la oposición sí puede hacer algo, sí puede amenazarnos. Y la palabra amenazar, si buscamos en el diccionario, es la acción de mostrar con hechos o con palabras que se quiere hacer algún daño a alguien. ¿Sabes lo interesante de la palabra amenazar? Toma como figura aquel ganadero que quiere llevar al ganado a un lugar. ¿Sabes qué ocurre? Que él los amenaza para guiar al ganado a donde él quiere que vayan. Qué interesante. Nos da la misma figura la Escritura. La Escritura dice que amenazar es lo que la oposición hace para guiarnos a donde ellos quieren que nosotros vayamos. Qué interesante. La amenaza es para guiarnos a donde la oposición quiere llevarnos. Y la pregunta es, ¿a dónde quiere llevarnos la oposición? ¿Cuál es el propósito de esta oposición? Y la respuesta está ahí mismo en el versículo 17. Voy a leerlo de nuevo. Amenacémosles, voy a leer desde el principio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ese es el propósito de la amenaza. Allá quiere llevarnos la oposición, a que no se divulgue más el mensaje del Evangelio, a que no se le hable a hombre alguno en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de la oposición, y allá es donde ellos quieren llevarnos. Vamos a ver la reacción. Si se acuerdan, la primera idea que les mencioné al principio, les dije, para resumir este mensaje hay una idea. Toda oposición demanda una reacción. Veamos cuál es la reacción que esta oposición demanda según la Escritura. Y cuando hablamos de reacción, hay tres tipos de reacciones. Está mi reacción como individuo, como hijo de Dios, yo individualmente. O sea que vamos a ver primero esa reacción. Lo segundo es la reacción de la iglesia. ¿Cómo Dios quiere que la iglesia reaccione? Y lo tercero es la reacción de Dios a esta oposición. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Primera pregunta: ¿cómo espera Dios que nosotros reaccionemos? El contexto de esto está en los versículos del 19 al 31.
Voy a leerlos. Dice así. Acompáñeme por favor en la lectura para que usted pueda también compenetrarse con la palabra de Dios. Dice así. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Existen dos opciones cuando hablamos de mi reacción como individuo. Enfoquémonos en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como individuo, hay dos opciones de cómo yo puedo reaccionar. La primera es, yo puedo reaccionar en temor. La segunda es, yo puedo reaccionar en obediencia. ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione? Es la pregunta. La respuesta obvia es en obediencia. Vamos a verlo. Hebreos 10, versículos 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Te está diciendo, no te desmotives, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, iglesia, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, Cristo vendrá y no tardará. Esa es nuestra esperanza. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Debes preguntarte, ¿cómo reaccionarás tú ante la oposición, ante la amenaza de la oposición? Hablando de la oposición que va a ocurrir. Pero ¿qué tal de la oposición que está ocurriendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿O cómo vas a reaccionar ante la oposición hoy en día? Aquellos que te amenazan para que no prediques el evangelio, que meten ideas en tu cabeza de ideologías, que meten temor y te dicen: no, lo que pasa es que tú eres un cerrado de mente, no tienes tolerancia. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar con temor ante esas ideas que te están infundando? Déjame decirte algo. Esta misma pregunta me la tuve que hacer yo mientras estaba ensayando esta prédica. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Será que me atemorizaron al punto de que ya no estoy predicando la palabra de Dios? ¿Que no estoy predicando el evangelio? Solo tú puedes responder esa pregunta, mi hermano.
La respuesta de Dios, Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es la reacción número 1, mi reacción como individuo. Reacción número 2, la iglesia. ¿Qué podemos esperar de la reacción de la iglesia? Vayamos al versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Sabes qué me parece interesante? Me encanta esta frase. Vinieron a los suyos. ¿Por qué me gusta esa frase? Porque la iglesia, para el creyente, es ese oasis en el desierto, ese lugar donde yo puedo encontrar pasto fresco para descansar, para renovar fuerzas. Esa es la iglesia que el creyente necesita encontrar. Hermanos, tenemos que convertirnos en esa iglesia. No puede ser que un creyente llegue a la iglesia a encontrar más crítica, más tropiezo y más piedras de las que hay en el mundo. Debemos convertirnos en esa iglesia que es un refugio para el creyente. ¿Sabes a qué me recuerda este pasaje? Cuando Jesús está caminando con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y yo te voy a hacer la misma pregunta en este momento. ¿Amas tú al Señor Jesús? ¿Verdaderamente amas a Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces la respuesta es la misma que Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los hermanos. La pregunta es: ¿está siendo la iglesia eso para ti? La iglesia en la que tú estás congregándote, ¿está representando ese refugio? Si la respuesta es no, entonces tienes que hacerte una pregunta. Y la pregunta es: ¿será que es obligación del pastor? ¿Será que es obligación del liderazgo que la iglesia se convierta en eso? ¿O será que es obligación de todos nosotros? Que la iglesia, y dije obligación, pero en realidad la palabra es responsabilidad. Es responsabilidad de todos nosotros que la iglesia adopte esta figura de refugio que se está presentando en este momento y que Dios quiere que veamos. ¿Qué más debemos hacer nosotros con la iglesia a la cual pertenecemos, de la que formamos parte? Versículo 24 al 30 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y sigue hablando ahí el pasaje. ¿Sabes qué es lo interesante? La palabra unánime. En el diccionario la palabra unánime dice de acuerdo en una mente, dice en un acorde. Mira que no dice en un acuerdo, dice en un acorde. ¿Sabes por qué me gusta esa figura del acorde? En música, el acorde es un conjunto, un grupo de 3 notas, de 4 notas, de 5 notas que se unen para apuntar al mismo lugar. Si yo tomo una de esas notas y la quito y pongo una nota que no apunta al mismo lugar, ¿sabes lo que va a pasar? No va a ser agradable. Entonces, cuando Dios dice que debemos ser unánimes, es que todos debemos apuntar al mismo lugar como iglesia. ¿Y tú sabes cuál es ese lugar? Al mismo donde apuntaron en este momento la iglesia. La iglesia apuntó a 2 cosas: a Dios y al evangelio de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que debemos ser unánimes en buscar la visión de Dios y debemos ser unánimes en buscar el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Mira esto, cuando ellos se unieron en oración, ellos hicieron una oración escritural, pero tenemos un mal concepto de la oración e incluso de la oración escritural. A veces utilizamos hasta la oración escritural para
torcerle el brazo a Dios para que se cumpla lo que yo quiero que pase, pero en realidad esa no es la oración escritural. El propósito de la oración escritural es que yo me pueda alinear, que esté en acorde, apuntando a la figura de Dios y al evangelio que Dios quiere que yo predique. Mira cómo ellos lo predicaron. Número 1, Señor, mira, este es el contexto, o este es parafraseando lo que dice el versículo 25. Señor, tal y como tú lo dijiste, que la gente se va a amotinar contra ti y que se reunirían los reyes de la tierra contra ti y contra tu hijo. Bueno, así lo hicieron, Señor. Segunda parte de la oración. Señor, ahora están haciendo lo mismo con nosotros. Nos están amenazando para que nosotros no prediquemos el evangelio, para que no hagamos tu obra. Tercera parte de la oración, yo creo que la más impactante. Danos lo que nos hace falta, Señor. ¿Sabes qué era lo que les hacía falta? Nos hace falta valor para hacer tu obra. Si te diste cuenta, ellos pidieron denuedo. Qué oración más impresionante. Ellos pudieron haber dicho, Señor, quítalos, elimínalos, quita la oposición, o pudieron haber dicho, ponme en otro lugar. ¿Cuántos de nosotros, cuando la oposición se enfrenta a nosotros, no pedimos, Señor, quita a esta persona de aquí, acábalo, Señor? ¿Quién sabe qué locuras estamos diciendo en nuestras oraciones? Pero mira lo que ellos están diciendo. Señor, danos valor para seguir haciendo la obra, aun cuando la oposición está ahí. ¿Sabes cómo respondió Dios? Respondió Dios como siempre responde cuando la iglesia está unánime y cuando la iglesia está enfocada en el evangelio de Cristo, respaldando su obra. Mi hermano, si tú quieres que Dios respalde tu oración, tu obra, lo que tú estás haciendo, tú tienes que estar alineado con Dios en lo que Él quiere lograr. Y lo que Él quiere lograr es llevar el evangelio, que el evangelio se divulgue. Si tú estás alineado con eso, Dios te va a respaldar. Mira, cuando hubieron orado, estoy leyendo el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis hermanos, queremos tener el respaldo de Dios, tenemos que conectarnos y construir juntos una iglesia unánime. Una iglesia que está conectada a la visión de Dios y a la mente de Dios. Y la mente de Dios es el evangelio. Concluyamos. Recuerda, la idea principal de este pasaje, de esta prédica que hemos mostrado el día de hoy es una oposición que demanda reacción. O en otras palabras, la reacción que demanda una oposición. La oposición existirá y buscarán amenazarnos para impedir que el evangelio sea divulgado. Debemos presentar con mansedumbre defensa del evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el evangelio. Vamos a defender el evangelio con el evangelio en mansedumbre. Necesitamos construir una iglesia unánimemente conectada a la visión y a la mente de Dios. Y esa visión y esa mente es el evangelio, si es que queremos ver el respaldo de Dios. Mis hermanos, quiero pedirles que me acompañen en oración. Y la oración es para que nosotros podamos convertirnos en la iglesia que la Escritura quiere que seamos. Que deje de haber esa discrepancia en la iglesia y que podamos unirnos para llevar el evangelio. Acompáñenme a orar. Amado Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado, por esta palabra, donde podemos ver la oposición y podemos ver, Señor, cuál es el propósito de ella.
impedir que la palabra sea divulgada, impedir que el evangelio de Cristo pueda llegar a otras personas. Y Señor, estoy seguro que tanto mis hermanos como yo en algún momento hemos experimentado temor ante la amenaza, Señor. E incluso hemos dejado de predicar tu palabra. Y yo, Señor, quiero pedirte perdón. Personalmente, quiero pedirte perdón por esto que hemos hecho, Señor. Quiero pedirte perdón por haber dejado de anunciar el evangelio en algún momento. Y quiero pedirte, Señor, que podamos tener esa pasión, que podamos recuperar ese fuego y esa urgencia por predicar el evangelio. Que esta iglesia, Señor, que cada uno de mis hermanos que está en este momento escuchando este mensaje pueda tener valor, denuedo, para poder predicar tu palabra en medio de la oposición. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos respaldas siempre que estemos conectados contigo. Y si no estamos conectados contigo, ayúdanos a conectarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Antes de cerrar, quiero dirigirme a ti, si en tal caso todavía no estás seguro de tu relación con Dios. Si tú no estás seguro de tu relación con Dios, déjame decirte algo. Hay 4 cosas que la Biblia dice para ti específicamente. Primeramente, que tienes que aceptar una realidad. La Biblia nos define a cada ser humano como pecadores. Eres pecador por el pecado que mora dentro de ti, que has heredado de Adán y de Eva. Y ese pecado te separa de Dios. La Biblia dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero algo que debes saber es que Dios no quiere separarse de ti. Dios quiere estar contigo. Dios te ama. Y Él tiene un plan para ti. En Juan 3:16 la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyéndote a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú crees en que Jesucristo fue levantado de los muertos, que murió y resucitó para salvarte de tu pecado, solamente una cosa te es necesaria, y es aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Que tu boca proclame que tú quieres hacer a Jesús el dueño de tu vida, y que eso sea una convicción de tu corazón. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado. Si tú en tu corazón sientes que Dios está hablando a ti, entonces yo te invito a que ores conmigo para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y para que Dios pueda perdonar tu pecado y puedas iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Si es así, te voy a invitar a que ores conmigo, repitiendo frase por frase. Acompáñame en oración, inclina tu rostro y piensa en que estás hablando con Dios. Señor Jesús, entiendo que soy pecador y que te necesito. Entiendo que el pecado que mora dentro de mí me separa de ti. Pero también entiendo que tú has muerto y has resucitado para darme vida eterna. Yo te pido que entres en mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Límpiame. Gracias por haber entrado a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración y la has hecho realmente convencido, hablando con Dios y creyendo cada una de las palabras, déjame decirte que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, y de hoy en adelante eres hijo de Dios. Mi único consejo: estudia la palabra de Dios, empieza a leer la Biblia diariamente, un capítulo por día, y verás cómo Dios va a hacer su obra en ti. Mis hermanos, ha sido un placer poder dirigirme a ustedes. Dios les bendiga.